Ok, muy bien. Les decía que traigo puesta mi chumpa veterana. Es una chumpa que me dieron hace muchos años y cuando estaba volando en misiones especiales y la quiero mucho. Entonces, bueno, al final les voy a decir la relación que tiene esta chumpa con la plática de hoy, así es que estén atentos, ¿verdad? Muy bien. He titulado la enseñanza de la noche de hoy como un verdadero espíritu. Y de verdad creo que va a ser un repaso para todo lo que hemos aprendido porque hemos hablado muchas veces acerca del Espíritu de Dios y el verdadero Espíritu de nosotros. El propósito de Dios es que demos frutos de justicia para su gloria y su honra. Al ver esto y entenderlo de corazón, encontramos un sentido real para nuestras vidas. Lo hemos hecho siempre. Yo siempre he dicho que nadie puede tener un encuentro cercano con Cristo, con Jesús, nuestro Señor, y seguir igual. No puede, aunque esta persona decida dejarlo al final, no puede, porque su corazón ha sido tocado de alguna manera y su entendimiento ha sido movido a la comprensión de la palabra de Dios. Todos sabemos que cuando esto pasa hay un nuevo nacimiento en nosotros. Es como que una luz se abre en nuestro ser interior y estamos listos, estamos dispuestos, es la palabra, a recibir más del Señor, a crecer más en Él. Entonces, no hay secreto más grande de victoria que este que hemos compartido, la obediencia a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, estamos leyéndola. Él nos está hablando a nosotros, es su palabra dirigida a nosotros. Es como si Él viniera y tomara papel y lápiz y nos escribiera y nos la enviara a nosotros para que pues nos demos esto. Tenemos una cantidad de cartas en la palabra de Dios que están dispuestas de esta manera. ¿Okay? Cuando Él nos habla, dispone su ley, su propósito y su esencia como Dios para ponernos a nosotros todos. Nos la pone delante de nosotros para que nosotros entendamos quién es Él. Bueno, en realidad, como Carlos nos ha explicado muchas veces, Dios es Dios y sería demasiado para nuestra cabecita entender quién es Él. Sin embargo, a través de la luz de su palabra, nosotros entendemos su esencia, la esencia de su ser, su carácter y lo que Él quiere mostrarnos y así poder tener su espíritu en nosotros. Es su palabra. Esto es lo especial de ella, como está escrito en 2 de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es una antorcha que va alumbrándonos en esta oscuridad, hasta que la luz de Él sea tan grande que no haya oscuridad que se ponga enfrente. Una anécdota de cuando el tiempo de que yo era cadete, estábamos en una misión de patrulla, era una patrulla de entrenamiento, pero teníamos un enemigo, que eran otros cadetes que jugaban el papel de enemigo, y íbamos caminando, pero llegó un momento en que teníamos que emboscarlos a ellos. O sea, no siempre la emboscada es sinónimo de maldad. La emboscada se hace porque es una operación militar. Entonces, caminamos sin luz y estábamos sumamente cansados. Estábamos caminando realmente teníamos casi 36 horas de caminar y todavía teníamos que subir una tremenda colina y todo. En ese momento dijeron, no más luces, y todo se acabó. Y esa era oscuridad total y lo único que se percibían levemente eran los grillos y algunos sonidos de la noche. El asunto fue que ya íbamos, nuestro armamento ese era nuestro viejo
fusil Grant, es el M1 de la Segunda Guerra Mundial. Pesa 9.5 libras, lo cual no es nada para un caballero cadete. El asunto es que lo llevábamos agarrado, ¿sí? Y de repente llevábamos, para diferenciarnos del enemigo, llevábamos unas cintas blancas. Nosotros éramos la patrulla blanca, llevábamos unas cintas blancas en el hombro derecho. Yo solo vi que el que iba delante de mí, como a unos 3 metros, se movió a la izquierda y luego desapareció en la oscuridad. Yo no me moví a la izquierda, yo seguí largo y había un hoyo y me fui en el hoyo. Todavía sentí, era desesperante, pero sentí que mi fusil iba a caer al abismo. Entonces pude a puras penas agarrarme aquí y el fusil me golpeó la boca. Por eso es que tengo esta sonrisa tan increíble, porque me partió la boca literalmente. Y pude agarrarlo en la parte de atrás y sostenerlo para que no cayera. Entonces estaba agarrado aquí. Por favor, ayúdenme. No podíamos gritar mucho porque el enemigo estaba cerca. Entonces, por favor, muchachos, ayúdenme. Ayúdenme, les decía. Yo tenía el fusil agarrado aquí, no podía subir porque si soltaba el fusil iba a caer y al abismo. Y entonces viene uno de mis compañeros y enciende su luz para abajo. Me dijo, Sagastón, ¿estás bien? No, creo que me lastimé la cara. Ay, mano, tenés lastimada la cara de verdad. Soltate, me dijo. Me voy a caer, mira para abajo. Pendejo, me dijo. Perdón por el francés. Y miré para abajo y no había más de esta distancia. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en oscuridad, simplemente no entendemos la realidad de las cosas que nos rodean. Es por eso que necesitamos esa luz para que alumbre nuestros pasos, para que podamos, hasta que el día es claro, caminar de una forma segura. Si no, vamos a tropezar. Entonces, es especial y vale la pena aprender del escrito está y luego pensarlo y repetirlo en nuestra mente. ¿Ven? Esta es la forma correcta de meditar y no como dicen los gurús que tenemos que ponernos nuestra mente en blanco. No. Cuando alguien pone la mente en blanco, es como que le diera a alguien, a otra persona con las manos muy sucias, su mente, que es un pedazo de papel en blanco, y él las agarra con las manos sucias y ya saben lo que pasa cuando el blanco se encuentra con lo sucio, ¿verdad? Entonces, meditar significa leer la palabra de Dios y luego repetirla dentro de nuestro corazón, para que al hacerlo no solamente quede en nuestro ser, sino que también nosotros aprendamos de ella y podamos meditar, y podamos, perdón, tenerla como una rema, es la palabra, en nuestro ser. ¿Ok? Siempre me gusta hablar del libro de Proverbios y 20:21, lo he hecho muchas veces. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares. Esa es la forma, perdón, no me quedé, aquí está. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Okay? Entonces, con base en esto, quiero contarles lo que vi en una película. Ya sé, a mí me gustan las películas. William lee libros, yo veo películas. Entonces, el asunto es este. En la película es una pareja que llega a consultar a una persona que tiene en su haber mucho conocimiento y ellos están tratando de solucionar un crimen, ¿verdad? Entonces viene él y le pregunta, así como les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es su signo zodiacal? Le dice, signo zodiacal, dicen ellos, perdón. Sí, ¿qué signo de acuerdo a tu nacimiento eres tú? Entonces viene la joven y una señora, perdón, le dice, soy Libra, soy Libra, Capricornio, lo que sea, Sagitario, ¿verdad? Solo falta que lean el zodíaco, estamos bien. Entonces viene ella y le dice, pero ¿a qué viene todo esto, doctor? Era doctor, pero no era doctor en medicina, era un doctor matemático. Entonces viene, bueno, hace muchos años, hace mucho tiempo, comenzaron a haber
a ver ciertas personas, ciertos acontecimientos de la vida de las personas y lo hacían a través de las estrellas. Entonces, miraban las estrellas y le decían, usted se va a romper un dedo. Entonces, ellos lo creían, ¿verdad? Y luego pasaron mejor, ¿verdad? Estas personas se llamaban astrólogos. ¿Mm? Y leían las estrellas. Y les decía, y crearon esto, y vino alguien y se le ocurrió que cuate que estaba así era Sagitario y otro que había ahí que era Géminis y habían varios de estos personajes y bajo el signo que estaba uno naciendo, entonces tenía ciertas aptitudes, pero también ciertas debilidades. Entonces, vienen y le dicen, entonces, ¿sabe lo que pasó? No, doctor, le dice, no sé qué pasó. Entonces vinieron otras personas y se dieron cuenta que podían estudiar el movimiento de las estrellas y darse cuenta de qué es lo que pasa en la Tierra de acuerdo con ellas. Entonces hay marejadas, hay situaciones especiales donde se puede sembrar mejor que en estas. Y se dieron cuenta que los anteriores eran unos bocones, eran unos, ¿cómo se les dice a los bocones? Eran personas que no hablaban la verdad. Charlatanes, eran charlatanes, que no podía ser posible que tuvieran ese alcance. Entonces, cambiaron con el entendimiento de las personas y creyeron porque tenían un espíritu distinto. Y entonces buscaban los astrólogos, pero no para saber qué era lo que se les estaba pasando en su vida, sino para manejarse mejor en cuanto a ciertos acontecimientos que podían ser de utilidad para las personas. Por ejemplo, cuando va a llover, son ciclos y pueden entenderse a través de las estrellas, el movimiento de las estrellas, de la posición que de acuerdo con la Tierra tienen estos entes celestes. Estas personas se llamaban astrólogos. Es la persona que se dedica al estudio de la posición y el movimiento de los astros a través de cuya interpretación se pretende conocer el destino de las personas y pronosticar los sucesos terrestres. Muy característicos de la cultura bizantina son los de los libros de astrología, alquimia, oráculos, enigmas, magia y oniromancia. Tuve que aprender qué era oniromancia porque si me preguntaban, pero no les voy a decir nada. Entonces, en cambio, para que comprendamos más cómo edificarnos y ver el cambio de espíritu que tenían estas personas, porque lo que pretendían las primeras era simplemente engañar, eran charlatanes, pero se miran tan creíbles, tan entendibles, que fácilmente pueden engañar a las personas. Si se dejan engañar, porque entendí también que yo puedo dejar que alguien me engañe si yo me dejo, si no estoy preparado. O puede ser que me engañe una vez, ¿verdad? Puede ser que me engañe varias veces si quiere, ¿verdad? De todas maneras, yo puedo entender y puedo saber. O puede ser otra cosa. Puede ser que yo esté dejando que me engañe, porque sinceramente no me interesa. Y puedo ver que su forma de pensar no ha cambiado para nada y simplemente pues, ya no creerle. ¿Okay? Entonces, estas personas son charlatanes, de veras, lo son. O sea, yo no, nunca, la verdad es que nunca. He tenido aquella cosa de ir a ver qué dice mi horóscopo para ver. No, creo que lo leí un par de veces, pero no así. En cambio, el astrónomo dice que es la persona que se dedica a la ciencia, que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos. La astrología se divide en tres ramas principales, que es la astronomía fundamental, la astronomía física y la cosmología. No sé para qué puse esto, pero... Entonces, de todas maneras, la segunda es una ciencia, la primera no. ¿Okay? Entonces, lo que es interesante de este diálogo, en realidad eran tres personas, pero el que lleva la batuta es este señor, dice, lo que están ustedes viendo aquí es un ejemplo de cómo no hacer las cosas,
porque estas personas, o sea, las que habían hecho el primer estudio que él estaba revisando, son personas que no saben hacer lo que dicen, ¿no? Y hablan tan bien que lo pueden equivocar o lo pueden confundir, al punto de que habían condenado a muerte, de eso se trata la película, a una persona que era inocente. Entonces, quiero poner delante de ustedes la palabra de Dios y si tienen su Biblia, que vayamos, que sí la traje mi Biblia, a el libro de Hechos, capítulo 8, posiblemente no vamos a leerlo todo, pero sí. Capítulo 8, versos 9 al 24. Yo les gané porque ya lo tenía aquí. ¿Lo tenemos? Dice, pero había un hombre llamado Simón. Si recuerdan ustedes el contexto, están hablando de la predicación del Evangelio de Samaria. Felipe era de la avanzada y lo mandan a los dos más fuertes. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, o sea, él se bautizó, estaba siempre con Felipe, estaba siempre atento a lo que Felipe estaba diciendo. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. ¿Por qué? Vamos a dejar un dedo ahí. Él estaba atónito porque él también hacía señales. Su magia era tan especial que podía sacar conejos de su sombrero. Imagínense. Sigamos, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los pesados, ¿no? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Era el Espíritu correcto, no el que Simón les había dado a entender. No era tal poder de Dios el que él tenía, era un engaño. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, o sea, el Espíritu Santo, que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Por qué? Porque se miraba chilero lo que hacía. Diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y así imaginan la cara que puso Pedro. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Las personas que engañan son ellas prisioneras, son prisioneras de sus propias mentiras. ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto en que todo va a ser aclarado y el espíritu real prevalece. Al final, dice él, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Más adelante, si ustedes leen, ya no habla más de este personaje, pero le dedican varios versículos a hablar sobre él y su conversión, porque se dio cuenta que lo que estaba pidiendo no era real, se dio cuenta de su engaño y él mismo, espero que así sea,
haya tomado el espíritu correcto, el espíritu verdadero. Muy bien. Y más adelante, vamos a ver, sí, aquí lo tengo. Es el mismo libro de Hechos, es el capítulo 16 y los versos del 9 al 24. Como ya me adelanté, ¿ok? Entonces, dice la palabra de Dios. Y se le mostró a Pablo una visión de una... Perdón. No, esta no es. Me equivoqué. Es ¿El 16 no es entonces? No, es el capítulo 16 sí es. 24 y 16. Es 16 al 18. Aquí es. Así es, correcto. ¿Perdón? Aconteció que mientras íbamos, sí. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y con este espíritu de adivinación daba ganancia a sus amos. Adivinen qué hacía. Adivinaba. Es que no leen. Lo que pasa es que no leen la palabra de Dios. Es esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, perdón, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era eso cierto? ¿Era eso verdad? Sí. Y esto lo hacía por muchos días, o sea, no era la primera vez. Siempre que se los encontraba salía con la misma cosa. Más, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, o sea, no le habló a la chica, sino al espíritu que ella tenía, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella, salió en aquella misma hora, o sea, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro y bueno, los metieron presos. ¿Por qué? Porque vinieron y le hablaron a ella, ni siquiera le dijeron la suma, bueno, dejó esto, no. Lo que ella estaba diciendo era real, era verdad. Tenía un espíritu que le hacía adivinar cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos dedos tengo atrás? No saben porque no tienen ese espíritu, ¿ven? Entonces, pero ellos sí. Entonces ella venía y le daba grandes ganancias a sus amos, ¿verdad? Que era esclavo. Pero cuando Pablo le ordenó al espíritu que saliera, ella quedó así. Ahora, tomen en cuenta esto. ¿Era un espíritu bueno el que ella tenía? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque adivinaba. Y para adivinar se necesitan algunos elementos, como saber, no sé si ustedes ven El Mentalista, pero ese cuate adivina. Pero lo que hace es que observa los gestos, tiene una capacidad de observación increíble. Bueno, el personaje, ¿verdad? Entonces puede adivinar, pone a una de las chicas que escriba algo y él sabe lo que está escribiendo, por ejemplo. O sabe que cuando uno está hablando verdad y se le hacen una pregunta, lo primero que va a hacer es mirar hacia la izquierda. Ajá. Entonces, puede ser, ¿verdad? Entonces, infalible no dice que era. Y por otro lado, puede ser que había muchas cosas. Daba muy buenas ganancias a su señora, debe haber sido muy buena. Pero es bastante probable que no siempre dijera la verdad. Pero si ustedes hubieran tomado a los apóstoles y ellos les hubieran dicho, lo hubieran reconocido como alguien y la hubieran jalado para que adivinara ¿cómo se llaman? Las prédicas que ellos tenían, ¿qué cree que hubiera pasado? Todo el mundo le hubiera dado porque tenía un espíritu verdadero, mismo que no tenía, no contaba con él. Entonces dice que llegó un momento y el apóstol se enojó tanto que se volteó y le dijo, fuera, ya, y le sacó el espíritu que no era exactamente de lo mejor. Recuerden también cuando muere Moisés y Dios llama a José
y le da una dirección explícita. Le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Le dice también, medita en él de día y de noche, ¿verdad? Obedécela. Y conforme a lo que está escrito, actúa. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que prosperes y te vaya bien. Y también le dijo, también antes de eso le dice, yo estaré contigo. ¿Mm? Esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo. Y entonces viene José y dice, qué de al pelo, Dios está conmigo. Pero él le había entregado el Espíritu verdadero, pero era de él la obligación de mantenerlo. ¿Cómo lo mantenía? Meditando y perseverando en la lectura del libro de la ley que estaba delante de él, ¿verdad? Y para él era fácil, pues todavía no habían comenzado ni siquiera con los salmos. ¿Ven? Entonces tenía poco que leer. Pero de todas maneras, lo que le dice Dios es que se esmere en permanecer obediente en el libro de la ley. ¿Ok? Si Josué hubiera dicho, no, mejor no, pero como Dios está conmigo, pues entonces no voy a leer nada. Entonces el espíritu que Dios le había entregado simplemente no estaría obrando de ninguna buena manera. Porque básicamente lo que Dios pide es que obedezcamos sus mandamientos y su ley. Entonces fue cuando sabiamente contesta Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y por qué se pone el primero? No, permítame, joven, ¿cómo se llama? Primero va el burro. No. Él decía, yo y mi casa, porque él daba el ejemplo y después todos los demás lo seguían. Esa era la forma correcta de hacer las cosas en ese tiempo. Y sería muy bueno que fuera la forma correcta de hacer las cosas en ese tiempo también. Pero de todas maneras, viene él y se pone primero. Y si yo voy a obedecer la ley, y así como yo la voy a obedecer, estos que vienen detrás de mí, mi familia, mi casa, entonces vamos a seguir a Dios y vamos a servir. Entonces, encontré de veras una cantidad increíble. Me puse tan especial que no terminaba y dije, si voy a comenzar a hacer esto, y no voy a terminar. Entonces, porque es una cantidad increíble y preciosa de versos que hablan del Espíritu, el Espíritu Santo en nosotros y de la forma como viene Él a nosotros y cómo actuamos correctamente cuando tenemos ese Espíritu y cómo podemos meditar en la palabra y conseguir qué mejor me pasé al siguiente, del otro lado, al llamado Nuevo Testamento y me encontré con Hechos 2, del 1 al 13. Muy bien, dice, y leo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y subrayé unánimes. ¿Por qué subrayé unánimes? Bueno, unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y pueden leer el resto del capítulo, pero me quería referir más a esto. Y en especial lo que dice el verso primero, dice unánimes y juntos. ¿Ven? O sea, que estaban con un solo propósito, en una sola mente, orando. ¿Ven? Era tanta la disposición que se presentó el Espíritu Santo y como si fueran lenguas de fuego, como lenguas de fuego,
¿verdad? Se pusieron sobre sus cabezas y entonces fueron llenos de ese Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Imagínense qué cosa más especial. Bien, pues nosotros, la iglesia actual, nuestra iglesia, la iglesia perdón, si alguien está, pues si hay algo que no haya dicho bien o que lo haya dicho bien y quieren decirme, papi, lo dijiste bien, o quieren hacerme alguna observación, levantan su diestra y o si no, ustedes me avisan, ¿ok? Me dicen y pueden interrumpirme porque no estamos en una enseñanza. Pues bien, créanme, nuestra falla más grande, mis amados hermanos, la falla más grande de la iglesia es que no estamos unánimes ni juntos. ¿Ven? Es la falta de unanimidad lo que nos tiene, ¿verdad? Nos tiene impedidos a que seamos uno en Cristo. ¿Ven? Que seamos uno. Y no solo eso, estamos llamados a ser un cuerpo, el cuerpo de Cristo, para que Él tenga donde poner su cabeza. Pero no, andamos en cada doctrina que está tan alejada de lo que realmente está escrito en la palabra de Dios que decimos, caramba, ¿qué podemos hacer? Pues bien, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Entonces, esta falta de unanimidad, esta falta no es de unidad, es de unanimidad, porque aquí dice, estaban todos unánimes. Unánimes significa en un solo pensamiento. No estaban solo unidos, estaban pensando lo que es correcto, pensando lo que es bueno, no a sus ojos, sino a los ojos de Dios. Entonces, estaban unánimes en ese pensamiento, al punto que el Espíritu Santo no tuvo problema en llegar y manifestarse de esa preciosa manera. Entonces, nosotros necesitamos de esa unanimidad. De veras, la necesitamos con todo el corazón. Porque no perseveramos en el estudio. No perseveramos en la lectura, mucho menos en el estudio. No perseveramos en la lectura, en el estudio y en la meditación de la palabra de Dios, para que todo nos vaya bien. Y como dice en la palabra de Dios, Ageo creo que es, y la gloria de la casa postrera sea mejor que la anterior. ¿Ok? Entonces, Dios no ha cambiado. Mi Dios no cambia. No sé si de ustedes sí. ¿Alguien tiene otro Dios que no sea mal les vale? ¿Verdad? Él no cambia y no va a cambiar. Está siempre buscando poner en nosotros su espíritu. ¿Ven? Siempre. En aquellos que lo buscan y en aquellos que obedecen su palabra. ¿Verdad? Porque los que obedecen su palabra y sus mandamientos son llamados a ser parte de su reino. Y por eso es que estamos nosotros reunidos aquí a través de esta relación tan especial que tenemos para buscar su palabra, sus mandamientos. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, es bastante probable, pero Dios nos va a guiar, va a poner en su espíritu, porque en la medida que nosotros perseveremos en la obediencia y en la lectura de su palabra, así vamos a lograrlo. Y Él lo va a ver, y Él lo va a entender, porque Él siempre nos ha querido hablar, porque está escrito, de tal manera amó Dios al mundo, Él nos ama tanto que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que me ha escrito es armas, ¿eh? Sí, las armas, toda la armadura, porque sí, la armadura es una arma también. Y habla específicamente, dice, tomad la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. Y dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, es menester nuestro tomar y tener
en nosotros el verdadero espíritu. ¿Cuál es ese verdadero espíritu? ¿Cuál es el espíritu que dice la palabra de Dios? Y lo pone nos tira la pelota para que quede en nuestro jardín, porque dice, y tomad la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la espada del espíritu. Como diría Carlos en una oportunidad, somos la vaina de esa espada. Entonces, quiere decir que nosotros nos tenemos que llenar de esa espada para que al final no sea una navajita la que saquemos, ¿verdad? Sino sea una tremenda espada de dos filos. ¿Saben ustedes lo que era una espada de dos filos? Eran tan eficaces y tan eficientes en combate que podían cortar de ida y de regreso. No había cabeza que se pudiera... no, ¿verdad? Nunca lo he probado, pero me imagino que así era. Entonces, como ya sabemos, tenemos dos fuentes de información. Lo sabemos, lo hemos estudiado varias veces. Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y tenemos la otra, ¿verdad? Tenemos la mentira. ¿Cómo pues, si conocemos la verdad, cómo pues, si tenemos la verdad en nuestro corazón, no podemos alabarle a Dios? O lo voy a poner en otro sentido. ¿Cómo podemos alabarle si no conocemos lo que Dios dice? O la forma correcta como le alabamos. Porque lo vemos día a día. Yo recibo cientos de WhatsApps que se miran muy bonitos. Que Dios te bendiga y prospere. Que Dios nos en este momento pero no lo creen. ¿Por qué? Porque no conocen lo que Dios quiere decir. Aunque se digan que son de la religión que se digan. Aún ahora que un cuate que se dice ser el vicario de Cristo viene y dispone que está de acuerdo con que los homosexuales no son gays, porque no están alegres, son homosexuales, vengan y se casen, ¿cómo se llama? De una forma, ¿cómo se llama? A través de un abogado, ¿cómo es legal? ¿Mm? Entonces, ¿cómo puede ser que la cabeza de una iglesia que se dice ser vicario de Cristo piense de esa manera? Entonces ya va siendo hora de que algunos despierten de su ceguera y comiencen a creer, comiencen a dejar de creer en los astrólogos. ¿Okay? Por otro lado, como yo les leí, aquí está, se los juro que les leí eso. Dice, la sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. ¿Eh? La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Pero mis amados hermanos, la mentira también lo hace. También está clamando desde las calles y de las plazas. Y va a levantar su voz, ¿verdad? Y dice ahí que el que come más pinol tiene más saliva. Entonces, depende de nosotros, los receptores, ¿eh? El captar cuál es la verdad y cuál es la mentira. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo un tamiz muy ajustado. Y no solo ajustado, también el correcto. Porque nada sirve que tengamos un tamiz ajustado que sea malo. Vamos a colar lo que no debemos colar. Entonces, el tamiz es nuevamente la palabra de Dios. No es un arma, es un tamiz que libra nuestra mente y nuestro corazón. Porque también está escrito que el yelmo de la salvación está puesto sobre nuestra cabeza. ¿Y cómo vamos a escapar? ¿Cómo vamos a tener una salvación tan grande si nosotros no sabemos cómo llegar a ella? ¿Cómo no sabemos cómo calzarnos o cómo ponernos ese yelmo de la salvación? Entonces, después de que leemos Proverbios 21 y 22, viene, adivinen, Proverbios 22 y 23. Muy bien, gracias Wendy, muy bien, estás poniendo atención, te felicito. Entonces, dice Proverbios 1, 22 y 23. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Yo tengo
es una herramienta que uso mucho para, yo creo que muchos de ustedes la tienen también, se llama eSword, se llama la espada I. Entonces, ahí tiene varios elementos donde uno puede encontrar las definiciones de las palabras. Y no les voy a decir las palabras en griego o en hebreo, porque ni a mí se me quedan, pero sí les voy a decir los significados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando dice ¿hasta cuándo? Encontré ahí que es una reprensión a no hacer algo. Esta reprensión a no hacer algo depende de mi decisión. Quiere decir que yo soy el que voy a ver hasta cuándo, ¿verdad? Y después dice hasta cuándo o simples. Estos simples son, encontré que tenía varias definiciones de la palabra hebrea, pero es ignorantes. ¿Ve? Y en un punto de que ignorancia depende de que yo deje de serla, ¿verdad? Y después dice, amaréis. Y dice que es la palabra en hebreo que significa amaréis ahí en esta parte de la palabra de Dios, dice que es una fuerte atracción, casi comparada con la atracción que el amor tiene. Entonces dice, ¿hasta cuándo van a dejar de amar con esa fuerza la simpleza? O sea, viene y pone, es otra palabra, pero quiere decir casi lo mismo que ignorantes. ¿Hasta cuándo van a amar con tanta vehemencia la ignorancia? Quiere decir, bueno, mucha, ¿hasta cuándo van a abrir los ojos? ¿O hasta cuándo van a entender? ¿Verdad? Versión ampliada de Erwin Sebastún. Y los burladores desearán burlar. O sea, ¿hasta cuándo van a estar diciendo, ya viene con la misma cosa? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. La ciencia es el conocimiento de lo verdadero. Volveos a mi reprensión. Cuando dice volveos, el volveos ahí quiere decir, es como que les diera una sacudida. Como decía, escuchen, miren, atiendan a mi reprensión. Y esta reprensión, la palabra que viene y se toma como reprensión, significa refutación, corrección, prueba o razonamiento. O sea, vengan, entiendan lo que yo les estoy diciendo, comprendan que mi ciencia es la mejor, comprendan y entiendan que esto es para su beneficio. Eso es lo que dice en realidad. Y después le pone la cerecita al pastel y dice, al lado, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Vean qué especial y qué grato es entender lo que dice la palabra de Dios cuando la leemos, como dice Carlos, en español. Y no tenemos, inclusive, si no usásemos las definiciones que están ahí, nos damos cuenta que dice que dejemos de amar la simpleza, que dejemos de caminar en ignorancia, que por favor no caminemos en la oscuridad, que Él nos está dando la luz para que alumbre cada paso que nosotros damos en nuestra vida hasta que sea de día o la luz del lucero de la mañana nos ilumine. La forma de dar gloria al Padre es dando gloria a su Hijo, como está escrito en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y aquí viene lo más bonito, como el centro del asunto, dice, y toda lengua confíese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si nosotros le concedemos la gloria al Hijo, Él nos concede a cambio su Espíritu. ¿Y cómo hacemos para dar esa gloria? ¿Cómo hacemos para caminar? Está escrito que la palabra de Dios es útil para
Instruir. Redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿A qué somos llamados nosotros o cuál es lo que Dios espera que demos? Que demos frutos de justicia. Entonces, si vamos a redarguir, corregir e instruir en justicia, estamos honrando al Hijo y estamos honrando al Padre. Y estamos viendo que su palabra siempre regresa. Nunca regresa vacía. Entonces, como les dije al principio, no es una persona que tiene un contacto cercano con Jesús, con Cristo Jesús. Una persona que ha oído de Él, que ha visto sus maravillas o que ha leído acerca de ellas, no puede seguir caminando en el mismo lugar. Tiene que convertirse. Y si no se convierte, por lo menos va a haber una increíble pena en su interior, al punto de que no va a saber por qué es. Bueno, sí lo va a saber. Es como dicen, es que ustedes no conocen la palabra de Dios, la han oído, porque no van a tener excusa. Cuando Dios venga y los cite y les pregunte, no van a poder decir, es que no la oí. No, sí la saben. Saben dónde está. Lo que pasa es que no es lo mismo saber dónde está que entenderla y obedecerla. Escogieron no obedecer. Encontré otro versículo que me hizo bastante bonito. Tengo como media página, pero solo les voy a leer el versículo, no la media página. Dice Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ven, a mí me gusta ver películas, también me gusta leer, ¿no? Pero no quiere decir que vamos a encontrar la palabra de Dios en una película. La palabra de Dios solo vamos a encontrarla en un solo lugar. Y no se va a mover de ahí a menos que nosotros la pongamos dentro de nuestro corazón. Que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para con nosotros. Y si nos falta sabiduría, la podemos pedir al Señor. Porque Él dice que es galardonador de los que le buscan. Aquí lo voy a dejar, aquí está bien, porque si no, me van a decir otra vez que siga y entonces ya no voy a tener cómo. ¿Okay? Lo especial, lo que quiero poner en sus corazones es esto. No podemos, si el Señor está hablando esto, es porque todavía nos está faltando algo que hacer. ¿Ven? Porque todavía no estamos unidos como un cuerpo. No tenemos unanimidad en nuestros pensamientos. Y no es trabajo de nadie más que nuestro, de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo, en tomar a sus enemigos y ponerlos por estrado de sus pies. Y eso se hace con diligencia, con obediencia, con disciplina y asiduamente leyendo y estudiando y meditando en la palabra de Dios. Amén. Voy a orar, si no, bueno, oramos o les dejo preguntas y respuestas. No, mejor preguntas y respuestas y después oramos. Adelante, disparen comentarios. Yo sé que no tiran tomate, ustedes son muy buenos.